Preferida. My favorite people Porque mis más preferidos are people who are willing to work with son las pre-adolescents. personas que están dispuestas a trabajar con los preadolescentes. There are so many people in the church and in the world Tanta gente en la iglesia y en el mundo who only find pre-adolescents annoying que solamente miran a los preadolescentes como que son bien molestosos and think that they are y useless piensan que ellos no sirven para mucho. and that they are pre-adult, they're pre-human. Son como prehumanos. But I feel like they are my life calling. Pero yo siento que ellos son mi llamado de la vida, de mi vida. And I would rather be with a room full of Y pre-adolescents yo mejor estaría con una habitación llena de preadolescentes than a room full of teenagers any day. que un salón de estar con adolescentes. I like Cualquier día de la semana. teenagers, Me gustan los but I adolescentes, love pre-adolescents. pero amo más a los preadolescentes. They are opening up to the whole world. Ellos se están abriendo a todo el mundo. They're just starting to discover who they are. Apenas están descubriendo quiénes son realmente. They're moldable and shapeable. Ellos son moldeables. They haven't come to conclusions about themselves or anything in the world yet. Todavía no tienen conclusiones sobre el mundo o quién ellos son. All they really care about, Lo único que a ellos les interesa, if you want to have an effective ministry with them, si de verdad quieres tener un ministerio efectivo con ellos, is do you care about me? la pregunta es, ¿de verdad te importo? Do you like me? ¿De verdad te caigo bien? When you're working with older Cuando teenagers, estás trabajando con adolescentes they mayores, still care about that, a ellos todavía les importa eso, but they also add to pero that, ellos le añaden también, do I like you? de verdad tú me caes bien a mí. And when you work with young Y adults, cuando trabajas con jóvenes adultos, they add a third question. ellos añaden una tercera pregunta. Do I like what you stand for? Me gusta a mí lo que tú crees. So I've been working with pre-adolescents Así que he estado trabajando con preadolescentes for about 35 years. por más o menos 35 años. And I hope that God will continue to allow me to do Y so yo oro que Dios me permita continuar haciendo este ministerio. until I'm that old guy in the room. Hasta que yo sea ese hombre viejito en el cuarto. Stay off my lawn! Que diga, salta de mi casa. I want to spend our very limited amount of time Quiero pasar este tiempo que es muy limitado helping you understand pre-adolescents. ayudándote a entender a los preadolescentes. I'm convinced that the most important thing that you can Estoy do convencido que lo más importante que puedas hacer to increase your effectiveness with this age para group aumentar tu efectividad con este grupo is to develop your own relationship with Jesus. es que puedas desarrollar tu propia relación personal con Jesús. Because all ministry flows out of that. Porque todo el ministerio fluye de esa relación. But the second most important thing you can do Pero lo segunda más importante que puedes hacer is to understand pre-adolescents more deeply. es entender aún más profundo la mente del adolescente. They're in a very unique stage of life. Debe estar en un lugar muy único en su vida. And if you spend time learning about Y them, si tomas tiempo para aprender de ellos, it'll impact everything you do in ministry with them. va a impactar mucho en lo que haces en tu ministerio con ellos. From your teaching to your conversations, Desde la manera que le hablas y la manera que le enseñas. to your program Y la plans. manera que planificas tus programas. So we're going to dive right in. Así que vamos a lanzarnos de una vez. I apologize that I don't have media for you. Yo le pido perdón porque no tengo multimedia acá para ustedes. My translation skills are not very good. Sí, yo no sé traducir todos los PowerPoint que tengo. Let's start with this. Así que vamos a comenzar con algo. Pre-adolescents are all about change. Los preadolescentes lo que le interesa es el cambio. If I had to choose one word to describe them, Si tomaría una palabra para describirles, it would be change. sería cambios. There is more change going on in their lives, Hay más cambios pasando en la vida de la in preadolescente, their minds and in their en bodies, su mente y en sus cuerpos, than at any other time in the human lifespan. que en cualquier otro tiempo de la vida humana. The number one period of change in the human lifespan La etapa número uno de cambio en la vida humana is actually birth to 2 years old. es cuando uno nace hasta los 2 años de edad. But there's no self-awareness of going through change at that age. Pero no tenemos una concepto en ese momento de lo que estamos pasando. But the second most significant period of change in the lifespan of a human Pero el segundo momento donde tenemos más cambios en la vida humana are the 2 years following the onset of puberty.
son los 2 años después de la pubertad. And that's the age group that we're talking Y estos about. son los jóvenes que estamos hablando. Now, I want to acknowledge Quiero reconocer that the changes going que on los cambios que están pasando are both impacted by developmental issues están pasando porque hay cambios en el desarrollo, and cultural issues. pero también culturales. So there's no question Así que no hay ninguna pregunta that the experience of being a pre-adolescent today que la experiencia de ser un preadolescente en el día de hoy is different than it was 10 or 20 years ago. es muy diferente a 10 y 20 años atrás. And most of that is because of cultural shifts. Y lo que influye más esto es el cambio cultural. But we're going to focus mostly on the developmental Así realities. que vamos a enfocarnos más en los cambios del desarrollo del preadolescente. And I want to talk about 4 or 5 significant areas of change. Quiero hablarte de más o menos 4 a 5 áreas de cambios en el adolescente. And then at the end of our time, I want to talk a little about some new discoveries about pre-adolescent brains. Y al final quiero hablarte de algunos nuevos descubrimientos del cerebro del preadolescente. The change that we'll start with is physical El change. primer cambio que vamos a hablar es el cambio físico. Now, I don't believe this is the most important change, La verdad es que no pienso que es el cambio más importante, but it's the obvious one. pero es el cambio más obvio. It's the one that you see taking place in front of your Es el eyes que vemos que está pasando frente a nuestros ojos. as they come into your ministry as children, Como ellos vienen a tu ministerio como niños and then they grow about 2 y feet, después crecen como 2 pies de altura o medio metro and they leave very different y animals. se van unos animales muy diferentes. Now, the changes that are going on in their Los body cambios que tienen en su cuerpo are much more than growing in height. es más de crecer solamente en estatura. Of course, there's all kinds of sexual development. Obviamente hay cambios sexuales en la vida del preadolescente. There's body shape Hay changing, cambios de la forma de su cuerpo, voices changing in cambio de la voz both boys and girls. y en los niños y en las niñas. And this amount of change Esta cantidad de cambios that pre-adolescents are seeing in the mirror every que day, los preadolescentes están viendo diariamente en el espejo it's scary and Es algo exciting at the same time. es algo que los atemoriza y también es algo que los emociona. If you think of a major change that you've gone through in your adult life, Piensa en algún cambio muy grande en tu vida de adulto. you may remember that you were excited and a little bit anxious. Quizás te recuerda que estaba como emocionado, pero también estaba un poco ansioso en ese cambio. That's the everyday experience of pre-adolescence. Y esa es la experiencia diaria de la vida del preadolescente. And they're regularly concerned that their bodies might not be changing correctly. Y cada día ellos están preocupados de que su cuerpo no está cambiando de manera correcta. I would suggest you can't find a pre-adolescent Yo te voy a sugerir de que no vas a encontrar a un preadolescente anywhere in the en world ninguna parte del mundo who at some point doesn't believe que en algún punto de su vida piensa that they're developing abnormally. que están desarrollándose de una manera anormal. And one of the most important ministries we can Y have uno de los ministerios más importantes que podemos tener is to normalize their experience. es normalizar su experiencia de cambios. Help them understand that what they're going through Ayudarles a entender que lo que está sucediendo is normal and good. es normal y es bueno. Help them connect the changes they're experiencing Ayudarle a conectar los cambios que están ocurriendo to God's dreams for them, en los sueños de Dios para ellos. God's intentions Las intenciones. that go all the way back to Las creation. intenciones de Dios que van desde el principio de la creación. That when God invented Que cuando humans Dios inventó a los humanos in His own en image, su propia imagen, He thought up these developmental changes of Él pre-adolescence. pensó en estos cambios de la preadolescente. And He designed them for a reason and a purpose. Y Él los diseñó para un propósito y con una razón. Too often in the church, Muchas veces en la we iglesia treat pre-adolescents tratamos a los preadolescentes as if they're a result of the fall, not of creation. que como resultado de la caída, no de la creación. Help them understand that their changes are good. Ayudarles a entender que sus cambios son buenos. And that means that you and I Eso quiere decir que tú y
yo have to be courageous tenemos que ser valientes and willing to talk about y stuff, estar dispuestos a hablar de cosas, even if it makes you uncomfortable. aunque esto te haga a ti un poco incómodo. Find ways to slip normalization language Trata de buscar un lenguaje que normalice la situación into conversation and teaching. y injértalos en tus conversaciones y en tus enseñanzas a los preadolescentes. Now, the changes that they're going through physically Los cambios que están pasando en sus vidas de manera física are not always scary. no necesariamente son algo que los atemorice siempre. Sometimes they're exciting. A veces los emociona. I have a very clear memory from when I was 12 years Yo old. tengo una imagen bien clara de cuando tenía 12 años. I remember that I started to grow dark leg hairs on the bottom of my legs. Y recuerdo que comencé a crecer pelos oscuros en la parte baja de mi pierna, But only below my knees. pero solamente por debajo de mis And rodillas. I thought, that's really cool. Yo dije, wow, esto está muy cool, está muy chévere. It's kind of manly. Dice, wow, soy un hombre. But I wanted it all over my legs. Pero yo dije, yo lo quiero en todas mis piernas. I had this crazy idea in my head Yo tenía un pensamiento un poco loco, that leg hairs must grow best in the dark. que los vellos de la pierna crecen mejor en la oscuridad. I don't know where I picked that up. Y no sé de dónde se me ingenió eso. But I grew up in Detroit, Michigan, Yo crecí en Detroit, Michigan, and our summers were hot and humid, y nuestros veranos eran muy húmedos y muy calientes. and all my friends were wearing shorts, Todos mis amigos estaban con pantalones cortos, but I wore jeans all summer long pero todo el tiempo yo estaba con pantalones largos, jeans largos, in order to make my leg hairs grow in. para que todos mis vellos de la pierna pudieran crecer mucho. And they did grow in that summer, Y ellos crecieron en ese verano. and I thought I made it Y happen. yo dije, wow, yo logré que me crecieran todos los vellos de la pierna. I was pretty proud of Yo myself. estaba muy orgulloso de lo que había hecho. You go back to school, Yo volví a la escuela and the teacher asks you to write about what you did over summer break. y el maestro me pide que escriba qué yo hice en el verano. I was like, this. Yo dije, eso fue lo que hice. Now, I say that the physical changes are not the most important change, Yo digo que los cambios físicos no son los cambios más importantes. although I do think they cause the most confusion for Aunque kids. pienso que es el que le pasa a ellos más confusión. Because they're always comparing themselves to others Porque siempre se están comparando los unos a los otros. and to our cultural expectations. Y también se comparan a las expectativas culturales que tenemos. And very few of them can measure up to that. Y muy pocos de ellos pueden lograr estar a la medida de lo que esperamos. So help them understand God's perfect love for them, Así que ayúdales a entender el perfecto amor de Dios para sus and vidas. that they're going to turn out just great. Y que ellos van a ser lo suficientemente bien, van a estar bien. What I think is the most important change Ahora, el cambio que pienso que es más that importante, should impact your que ministry, debiera impactar tu ministerio, the second area of change, el segundo, is cognitive es change. el cambio cognitivo. Changes that are taking place in pre-adolescent El brains. cambio que está pasando en la mente del preadolescente. Here's what's going on. Mira lo que está pasando. Throughout the development of our lives, Durante todo el desarrollo de nuestra vida, the brain goes through several stages of how it processes information. el cerebro va por diferentes etapas de cómo procesa la información. And this might sound strange to Y you puede que suene un poco extraño, because you've been operating with a brain that was fully developed for a long time. porque estamos funcionando con un cerebro que ha estado ya funcionando a su capacidad por mucho tiempo. But the last of these significant changes Pero lo último de los cambios takes place with the onset of puberty. pasa exactamente en el momento de la pubertad. And we could talk about it in very complex and detailed ways, Podemos hablarlo de manera muy compleja, but let me boil it down to the most important piece. pero quiero llevar a resumirlo para que lo puedan entender. With puberty, En la pubertad, the brain moves into a final stage of development el cerebro llega a una etapa final de desarrollo that includes the onset of abstract que thinking. comienza a ayudarnos a pensar de manera abstracta. Prior to puberty, Previo a la pubertad, we're limited in our thinking estamos limitados en la manera de pensar and can only process information y solamente procesamos información in concrete or black and white de ways. maneras concretas o blanco y negro.
But with the onset of abstract thinking, Pero cuando llega el pensamiento abstracto, everything gets rearranged. entonces todo se reorganiza. We're able to start perceiving ourselves. Ahora comenzamos a percibirnos a nosotros mismos. We're able to start understanding what other people would be feeling. Ahora comenzamos a tener empatía y mirar lo que sienten otros. It changes our relationships. Cambia nuestras relaciones And it changes our faith. y cambia nuestra fe, It changes our emotions. cambia nuestras emociones. And so this is really what's bringing on the massive amount of change that early adolescents are Y esta experiencing. es la razón del cambio aún mayor en la vida del preadolescente. The two primary implications of abstract thinking, Y las implicaciones más importantes del pensamiento abstracto speculation es especulación and third person perspective. y la perspectiva de tercera persona. Speculation is being able to process what if and why questions. Especular nos ayuda a entender preguntas como qué sería y el porqué de esas cosas. Children who are younger than pre-adolescents Los niños que son aún menor que un preadolescente do not have the capacity to do that. no tienen la capacidad de lograr hacer esto. But now, in the young teen years, Pero ahora en la edad de preadolescencia, their brains have the capacity to speculate. ahora sus pensamientos, su cerebro puede especular. Third person perspective La perspectiva de la tercera persona is considering myself from someone else's point of view, es que puedo mirarme a mí mismo del punto de vista de otra persona or considering someone else from another point of o view, pensar en otra persona con otro punto de vista or even considering an idea from someone else's point o of aún view. pensar en una idea pero del punto de vista de otra persona que no sea yo mismo. Now think just for a moment about how that might change your experience of life. Piensa cómo esto puede influir en nuestra experiencia de vida. Put a 8-year-old girl in front of a mirror Pon a una niña de 8 años frente a un espejo and ask her to describe herself. y pregúntele a ella que se describa ella And misma. you will get a very literal, concrete description Ella se va a describir de una manera muy concreta, muy literal, of what she sees and what she's been told about herself. de lo que ella ve y lo que ella le han dicho de ella misma. But put a 16-year-old girl in front of a mirror Si tú pones a un adolescente de 16 años and frente al ask her to espejo describe y herself, le preguntas a que se pueda describir, and you get a very different kind of description. vas a tener una descripción muy diferente, One that is mostly about que va a ser mayormente what she perceives others think about her, lo que ella percibe que cómo otros la miran a ella. plus what she's been told about Y herself. también lo que le han dicho a ella de ella misma. Now, this is so important for you to Esto understand es tan importante que lo entendamos that I want to give you 2 examples of real kids que te quiero dar dos ejemplos de dos jóvenes reales to make sure you've got it. para que puedas entenderlo The verdaderamente. first is an example La primera es un ejemplo of a concrete thinking kid, de un joven que piensa en concreto and the second is one that was starting to think y abstractly. uno que comienza a pensar de manera abstracta. The first was an 11-year-old girl El primero es una jovencita de 11 años at a camp that a friend of mine was speaking en at. un campamento que un amigo estaba como orador invitado. And the camp had a pond Y el campamento tenía un pequeño lago, to una swim laguna, in, para que puedan nadar los and on the jóvenes. side of the pond, Y al lado de ese lago it had a 2-story high tower. tenía una torre como de 2 pisos You de could altura. climb up, Y podías subirte and you could jump off y brincabas. and try to grab onto a trapeze that was hung across the Y lake. te agarrabas como de un trapecio o una soga ahí. And half of the kids thought it was awesome, Y la mitad de los jóvenes pensaban que era lo más emocionante. and half of them were terrified by it. Y la mitad de los otros mitad pensaban que era lo más terrible idea. The last night of camp, La última noche del my campamento friend was presenting the gospel estaba presentando a mi amigo el mensaje de salvación and giving kids an opportunity to respond to y Jesus. dándole la oportunidad a los jóvenes a responder al mensaje del evangelio. She was talking about taking a leap of faith, Y ellos estaban hablando de tomar un salto de and fe. she realized that's very abstract, Y ella se dio cuenta de que era algo muy abstracto. and that some of the kids in the room would have a hard time grasping Que los that. jóvenes iban a tener mucho problema para poder entender ese So she concepto. tried to make it more concrete, Así que ella trató de hacerlo más concreto la idea. and she said, taking a leap of faith Dice, lanzarte en fe is kind of like jumping off that tower by the lake. es como lanzarte de la torre que está en el lago. You don't know what the experience will be like, No
sabes cómo va a ser la experiencia until after you've jumped. hasta que después que brincas. And then she went on with the rest of her talk. Y ella comenzó a hablar de todo el tema que tenía. Afterward, Después, this 11-year-old girl came up to her la niña de 11 años se acerca and she said, y ella dijo, I'm thinking about becoming a Christian, ella dijo, yo quiero ser cristiana, but I'm too afraid to jump off the tower. dijo, pero tengo mucho miedo para lanzarme de la torre. My friend thought that the girl was speaking metaphorically. Y ella, mi amiga que estaba hablando, pensaba de que estaba hablando de manera metafórica. And she said, oh, honey, we're all afraid to jump off the tower sometimes. Y ella dijo, mi niña, pero no te preocupes, que todos tenemos miedo a veces de lanzarnos de la torre. And they had a conversation like this for a few minutes. Comenzaron a tener una conversación así como que Before my friend realized, hasta que mi amiga se dio cuenta this girl thought que esta niña that she was saying, estaba pensando in order to become a que Christian, para ser cristiano you have to literally go down to the lake tenías que literalmente irte al lago and jump off the tower. y tirarte de la torre. So they threw her off the tower. Así que ellos la lanzaron de la torre. No, I'm kidding. Es That was a simple, abstract idea. una idea muy simple, abstracta. And because this girl was locked into her concrete thinking, Porque esta niña estaba pendiente a un pensamiento concreto, she missed it. ella no pudo See, entender. here's the deal. Aquí está la esencia. Young teens are given abstract thinking A los jóvenes, los preadolescentes le dan algo abstracto as a gift from God como un regalo de Dios. with the onset of puberty. En el inicio de su pubertad, I think of it as God's puberty gift. piénsalo como el regalo de Dios en la puerta. It's like little Johnny is 12 years old, Es como que el pequeño Johnny tiene 12 and años. at his puberty Y party, cuando llega a la fiesta de su pubertad, under the puberty tree, ahí bajo el árbol de la pubertad, there's a beautifully wrapped gift. hay un regalo bien lindo And the little note card y una nota says, Dear que Johnny, dice, querido Johnny, happy puberty, felicidades en tu pubertad, love God. amor, te ama mucho Dios. And inside is this new ability to think Y abstractly. dentro del regalo hay una habilidad de pensar de manera abstracta. And God knows that it's going to revolutionize Johnny's life. Y Dios sabe que va a revolucionar la vida de este joven. So Johnny takes it out of the box Así que Johnny la saca del regalo, de la and he caja, installs it in his se brain, la instala en el cerebro, but it's like a muscle that's never been used before. pero es como un músculo que nunca se ha usado anteriormente. Have you ever had an arm or something immobilized in a cast? ¿Has tenido alguna vez un yeso que te ponen alguna parte de tu cuerpo? I remember when I had my thumb immobilized for 2 months. Recuerdo que me inmovilizaron mi dedo pulgar And after the surgeon removed the splint, y después que me quitaron el yeso, he told me to go ahead and move my thumb. él me dijo, mueve tu dedo pulgar. And I looked at my thumb Y yo miré a mi dedo, and I sent millions of impulses from my le brain mandé impulsos desde mi cerebro, down my arm, bajando toda mi brazo, telling my thumb to move, diciéndole al dedo que se mueva, but it wouldn't move. pero no se movía. Later that day, I could wiggle it a tiny bit. Después en la tarde podía moverlo un poquito. About a week later, I had 50% Después movement, a la semana como 50%. and it took about 2 weeks for the complete movement to come back. Me tomó como 2 semanas de que todo pudiera moverse completamente. That's what's going on with young teens and abstract thinking. Eso es lo que está pasando con los preadolescentes y el pensamiento abstracto. They have the capacity for abstract Ellos thoughts, tienen la capacidad de pensar de manera abstracta, but they often won't go there themselves pero muchas veces ellos no van a ir de manera solos because they're not used to it. porque no están acostumbrados. So we have to help them exercise that muscle. Tenemos que ayudarles a ejercitar ese músculo. The second kid I wanted to tell you about, El segundo joven que quiero hablarte, his name was Garrett. Garrett. su nombre es Garrett. And we took a group of teenagers to Tijuana, Mexico. Y llevamos un grupo de jóvenes a Tijuana, México, And we built a small house. y construimos una casa pequeña. If you want a fun experiment, Si quieres tener un experimento muy divertido, do a major construction project with pre-adolescents. haz un proyecto grande con preadolescentes. Te oye muy bien. And we ran a little kids children's club. Así que hicimos como un pequeño club para los niños, And then the church that we were working y with la iglesia con la cual estábamos trabajando asked us to be
ready to do some door-to-door evangelism. Nos pidió que fuéramos casa por casa evangelizando. And for our Y pre-adolescents, para nuestros preadolescentes that was very scary. era algo que les atemorizaba. So we helped them prepare a little testimony, a little faith story. Así que le ayudamos a ellos a preparar un pequeño testimonio de And ellos. during our week, Y durante toda la semana they were expected to go out with a translator one time ellos les esperaba que fueran con un traductor una vez and share their story. y que puedan compartir su historia en la casa. When we got to Mexico, Cuando llegamos en México, I remember Garrett coming up to me recuerdo que este joven Garrett se me and acerca saying, "Where's the y translators? me dice, ¿dónde están los traductores? I want to go do that witnessing Dice, yo thing quiero hacer esto de testificar so I can get it out of the way and enjoy the rest of the week." para poder disfrutar, para poder salir de esto ya y poder disfrutar toda la semana. He went out with somebody Así que fue él con alguien, con un and traductor, he led an entire household to Christ. y toda una casa se convirtió a Jesucristo. And he never stopped the whole week. Y después no paró toda la He semana. never worked on the other Él no projects. trabajó en ningún otro proyecto. He wore out all the translators. Él cansó a todos los traductores. This little church that we were working with Esta pequeña iglesia que estamos trabajando had about 30 people in tenía it. como 30 personas. It doubled in size by the end of that week. Dobló la asistencia en una semana. Not one other person from our group Ninguna otra persona del grupo led a single person to Christ. llevó a alguien, ni siquiera a Jesús. But through God, Pero por medio de Dios, 30 or 40 people came to Christ because of Garrett. como 30 o 40 personas vinieron a Jesús por Garrett. We came back to our church Y volvimos a la and we iglesia. had an opportunity to report on our trip for the whole church. Tuvimos una oportunidad de reportar el viaje a toda la iglesia. I saw this as an opportunity. Y vi como una oportunidad. This is a bit of a confession. Y esto es como una confesión. Así I que saw this as a way to manipulate our congregation esta es una manera que vi para manipular la congregación, into thinking positive thoughts about the pre-adolescent para que ministry. pensaran de manera positiva del ministerio de preadolescentes. Because normally our communication Porque normalmente la comunicación was in the form of an apology. hacia la iglesia era de manera de un perdón. Te We're, pido perdón. we're sorry about the stains on the carpeting. Nos sentimos muy mal de todas las manchas que tenemos en la iglesia. Yes, I think that is blood and marshmallow mix. Sí, creemos que es una mezcla de dulces con sangre. Sí. I'm not sure how it happened. No sabemos cómo ocurrió, But this was an opportunity for good stuff. pero era una oportunidad